Como sabemos, estamos predicando esta carta completa, versículo a versículo, capítulo a capítulo, y vamos ya por el capítulo 3. Es una bendición para nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Ya lo tienen, hermano? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a repetir el verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Señor, gracias te damos. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Sabemos, Señor, que no tenemos nada, Señor, que decir nosotros, sino que todo lo que somos, Señor, y lo que decimos, lo decimos por ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú uses a este pobre pecador para hablarle a otros pobres pecadores, Señor. Padre, te pido, Dios del cielo, que tú, Señor, abra, Señor, nuestro entendimiento y que tú, Dios del cielo, prepare, Señor, el terreno. Esta es una ofrenda humilde de pan y peces, sabiendo que tú la puedes multiplicar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Bendito sea el Señor. Voy a predicar bajo el tema la iglesia, el gran templo de Dios. La iglesia, el gran templo de Dios. Yo quiero iniciar con una pregunta. Quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué haría usted si usted inicia una construcción y termina su construcción muy bonita, la pinta y la decora muy bonita, y de repente usted encuentra a un amigo suyo con un martillo y un cincel pegado a una columna, dándole a la columna, dándole a las paredes? ¿Usted qué haría, hermano? Bueno, no le voy a decir a la segunda de la iglesia porque ahí está Félix que se encarga de eso. Pero en su casa, ¿qué usted haría si alguien va con un martillo y un cincel y comienza, y de hecho se llama ser amigo suyo? Lo primero es que yo sé que usted se molestaría. Número 2, lo sacaría corriendo de su casa. Le prohíbe que se acerque. Le va a quitar seguramente el martillo y el cincel. Y definitivamente se daría cuenta de que no es su amigo. ¿Sí o no? Y esa es la misma actitud que tiene un creyente cuando comete pecado o comete cosas en contra de la iglesia. De hecho, aunque no sea en contra de la iglesia, aunque sea un pecado de manera personal, es la misma actitud que tiene un creyente cuando hace cualquier cosa fuera de la palabra de Dios. Es como si tomara un martillo y comenzara a golpear una pared que no es de él. Bendito sea el Señor. Es como si él tomara el martillo y el cincel de una casa ajena y comenzara a golpear. Bendito sea el Señor. Y en el caso del creyente es aún peor, porque el creyente, dice la palabra de Dios, que él es parte del templo. Y al ser parte del templo es como si él tomara un martillo y un cincel y comenzara a golpearse él mismo y comenzara a golpear también la misma casa de Dios o el mismo templo de Dios, que él también es parte. Bendito sea el Señor. Y es también la misma actitud que tomará el Señor y que tomaría el Señor si encuentra a alguien golpeando su casa o golpeando su templo, que es la iglesia del Señor. Y es lo que Pablo está intentando decirnos a través de esta metáfora. Es la intención de Pablo mostrarnos a través de esta metáfora lo que es el cuidado del templo de Dios.
Es como si Dios estuviera diciendo, esta iglesia es mi templo, yo habito dentro de ella y yo no voy a permitir que nadie le haga daño, cueste lo que cueste. Por eso, mis hermanos, el primer punto que vamos a ver es la iglesia, el gran templo de Dios. Vaya conmigo al versículo 16, por favor. Y vamos a leer de esta manera. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo le hace una pregunta como si ellos debieran saber la respuesta. Es que ustedes no están conscientes que ustedes son parte del templo de Dios, que ustedes no están conscientes, ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios. Y él esperaba que ellos supieran que realmente ellos eran parte del templo, que cada hermano forma parte de la iglesia de Cristo y al unísono somos parte de ese gran templo que Cristo ha levantado para su gloria. Pablo como judío y los corintios como gentiles sabían la importancia del templo y tenían en su mente algo claro y preciso, que el templo era para la adoración de un Dios. Los gentiles, los corintios sabían que los templos eran una adoración para el Señor, para sus dioses, pero el apóstol Pablo sabía que el templo representaba el lugar de adoración para el Señor. Y el Señor, a través de la Biblia, ha manifestado que Él quiere habitar en el templo. Él siempre ha manifestado que Él quiere habitar en todo el espacio que Él ha destinado para habitar. Por ejemplo, iniciemos en el Edén. En el Edén usted se va a dar cuenta que este es el inicio del gran templo. El Edén, el Señor comienza y habita cuando crea al hombre, habita en el Edén. Fíjese también cuando el hombre ya en la tierra prometida, que el Señor le promete a Moisés, que el Señor entra a Josué. Si usted lee todo lo que es las bendiciones que el Señor le promete a Josué, son bendiciones como si fuera de un gran templo. Fíjese también en el tabernáculo, en el desierto. Si se fija también en el templo de Salomón, ese gran templo que te dice que no ha visto un templo tan glorioso desde los tiempos de Salomón hasta entonces. Fíjese todo eso, hermano. Y Dios habita y habitó en estos templos. Todos fueron lugares donde Dios habitaba. Todos fueron lugares donde Dios decidió reposar en este lugar. Bendito sea el Señor. Y Dios había prometido que su nombre estaría impregnado en cada uno de esos lugares. Vamos a ver el ejemplo de Salomón. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 16. Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo de Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Aunque escogí a David para que presidiese mi pueblo Israel, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. David quería edificar casa al nombre del Señor. Y mire ya en Segunda de Reyes 2:17 dice en la parte B: Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus. Mis hermanos, era la intención de Dios poder habitar en el templo. Era la intención del Señor poder mantener su presencia dentro de este gran templo que había construido Salomón por instrucciones de David. Pero también los gentiles y los corintios podían hacer grandes templos. Ellos sabían a lo que Pablo le estaba diciendo cuando él le dice que ellos son el templo. Ellos sabían que estaba hablando de algo muy majestuoso, bastante grande.
Los corintios podían levantar templo a Atenas, podían levantar templo a dioses griegos, y ellos sabían cómo levantar un templo grande y la majestad que estos templos deberían de tener. Por eso, mis hermanos, a ellos les sorprende tanto que ahora el apóstol Pablo le dice: ustedes son el templo de Dios. Ustedes son ese templo de Dios. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No podemos perder de vista, mis hermanos, el contexto de todo lo que hemos venido hablando a través de esta serie. Recuerden que el apóstol Pablo está hablando sobre la unidad de la iglesia, sobre la división dentro del pueblo, sobre el hacer grupos que separen al cuerpo de Cristo, y ahora él presenta a la iglesia como un gran templo. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros de manera individual no somos el templo de Dios. Nosotros somos un templo de manera colectiva, aunque tenemos que tener en cuenta que en el capítulo 6, hablando ya de la moralidad y hablando ya del ser santo, el apóstol Pablo le dice: sí, ustedes son el templo de Dios. Pero aquí, cuando se está hablando en este texto, es lo que está intentando decir, que nosotros en la colectividad de iglesia somos un gran templo. Nosotros juntos formamos este gran templo del Señor. Pero aquí, mis hermanos, la idea es que nosotros no somos un templo de manera individual. De hecho, ni siquiera en grupo somos un templo. Somos un templo cuando nos unimos como un solo cuerpo y podemos adorar al nombre del Señor, y la diferencia quedan fuera, y aquí todos somos uno y Dios es glorificado a través de este gran templo. Bendito sea el Señor. Y mis hermanos, yo creo que debemos recuperar la imagen de que la iglesia es un templo. Y no estoy hablando de la parte física, de lo que estamos construyendo, de lo que... No. Esto es un edificio. El templo lo formamos nosotros. El apóstol Pablo le dice: ustedes no están conscientes que ustedes son ese templo del Señor. Debemos recuperar esta imagen que se ha perdido. Porque, mis hermanos, la realidad es que la mayoría de nosotros muchas veces pensamos en que nosotros somos un templo y que yo tengo mi propio templo y yo hago un culto a mí mismo y yo soy mi propio Dios. Esta no es la imagen del Nuevo Testamento de la iglesia. Por eso que nosotros encontramos gente que hoy están aquí, mañana están allá, y usted le pregunta: ¿cuál es su iglesia? Yo no me congrego, yo no le sirvo a hombre, yo no me someto a ningún hombre, yo me someto a Cristo. Ajá. Y la iglesia de Cristo que Él fundó, que Él envió para que nos reuniéramos, para que formáramos un templo y pudiéramos en medio de esta colectividad poder ser uno a pesar de nuestras diferencias. Mis hermanos, debemos recuperar la idea de que juntos somos un templo. Y cuando una pieza falta, el templo le hace falta algo. Y cuando una columna es movida, es muy probable que el templo se caiga. Por eso debemos de cuidarnos, mis hermanos, como iglesia, y cada uno como parte del templo en que formamos, debemos de mantenernos cuidándonos unos a otros. Porque no hay cosa que destruya más el templo en que nosotros no pensemos que somos un templo. Cuando yo creo que yo soy independiente y que yo no me debo a nadie y que a mí nadie me puede preguntar por mi vida espiritual, y que mi vida espiritual es independiente, sí, es verdad. Eso es individual entre usted y el Señor, pero usted pertenece a una comunidad de fe, y esa comunidad de fe el Señor la ha puesto para que vele por su vida espiritual. Gloria a Dios que usted tiene a alguien que se preocupe por su vida espiritual, alguien que le pregunte cómo está, cómo amaneció, está orando, está buscando a Dios. En estos días una hermana me escribe diciéndome que hay una persona que se quiere ir de su iglesia porque tiene 4 meses que no va y nadie le ha preguntado. Y a veces yo me pregunto,
Cuando yo le escribo a algún hermano o alguien le está escribiendo, ya que, ¿por qué no está viniendo? Cuando viene a ver la gente se siente mal porque uno le está preguntando. No, esta es la iglesia. Para eso somos un cuerpo. Para eso somos un equipo. A nosotros nos hace falta cuando una silla está vacía. Esa silla tiene un nombre y un apellido y nosotros estamos interesados en que usted la llene. Porque usted es parte de este cuerpo, hermano. Esta iglesia está formada por hombres y mujeres que el Señor ha traído aquí para formar este cuerpo local. Bendito sea el Señor. Y lo más interesante es que este templo, mis hermanos, no está fundada en ninguno de nosotros. El pastor no es el fundamento de este gran templo que él ha construido. Si usted va más para arriba, vaya al versículo 11, se va a encontrar quién es el fundamento. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo, hermano. Fíjese lo interesante que es esto. El fundamento ya está puesto. La zapata, la base ya están hechas. No necesitamos hacer un nuevo fundamento. Ya el fundamento está puesto, es Cristo. Él es el fundamento y Él es la base de la iglesia. Cuando Cristo resucitó con Él todas las piezas y todas las partes de este gran templo. Y lo interesante es que tú estabas dentro de esas piezas, hermano. Mis hermanos, tú eras parte de esa pieza que el Señor había traído para formar ese gran templo. Si yo fuera tú, yo dijera gloria a Dios por eso, hermano. Yo dijera, Señor, gracias porque pensaste en mí. Cuando yo no era nada, tú pensaste en mí. Y dependiendo del fundamento, debe de ser la construcción. Imagínese que usted haga una zapata de 10 pisos. Hacia abajo, profundidad, Feli, hasta allá. Y construye arriba una casa de madera. Como que no cuadra, ¿verdad? Como que usted dice, y entonces, ¿y la zapata cuál es el fundamento? No. Dependiendo del fundamento y de la base, debe de ser por lo menos un gran edificio si el fundamento, si la base es de 10 pisos para abajo. Mis hermanos, lo interesante es que este fundamento es inagotable. Es inagotable. Cristo no tiene límite. No hay límite en su profundidad. Así que la iglesia tiene toda la de poder crecer a la luz y a la altura de un varón perfecto. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, la iglesia no le hace falta nada. La iglesia no le hace falta nada, hermano. Tienes un gran fundamento, tiene a Cristo que la sostiene y nada podrá destruir la iglesia de Cristo. Nada la destruirá porque Él es el fundamento. Gloria al Señor. Mis hermanos, por eso el apóstol Pablo le pregunta, le dice, cuídense de cómo están edificando. Si de oro, si de plata, o están construyendo de madera, de heno. ¿De qué es la construcción? ¿Cuál es el aporte que tú estás poniendo a ese gran templo? Si yo soy el templo, si yo soy parte del templo y Cristo es el fundamento y a mí me toca colaborar para que esta iglesia, para que este gran templo sea fuerte, ¿cuál es mi aporte? ¿Estoy poniendo un blog de esos de 8, 6 curi? ¿O estoy poniendo un pedazo de madera? ¿O estoy poniendo un pedazo de hojarasca, de hielo, lo que sea que se va a derretir? ¿Qué yo estoy poniendo? La intención del apóstol Pablo es que nosotros podamos construir un templo fuerte, indestructible. Y no la intención del apóstol Pablo, la intención del Señor Jesucristo, que es el dueño de la iglesia. Con un fundamento tan glorioso, mis hermanos, lo menos que se espera es que la iglesia sea gloriosa.
Lo menos que nosotros debemos de hacer como iglesia de Cristo es ser una iglesia gloriosa, una iglesia saludable en un mundo enfermo. Es lo menos que el Señor espera, porque Él ha dado todo para que nosotros seamos una iglesia perfecta. Nos ha dado su palabra. Y ese templo es glorioso. Nosotros somos gloriosos como iglesia. Número 1, porque Cristo es el fundamento. Número 2, porque Él construyó en la cruz del Calvario cada una de las piezas que formaban ese templo. Y número 3, porque el Espíritu Santo habita en ese templo. El Espíritu Santo habita en el templo. Mire lo que dice la parte B del 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como congregación, como iglesia, en medio de la colectividad, en medio de la unidad congregacional, el Espíritu de Dios hace acto de presencia. Wow, hermano. Que el Espíritu Santo está en medio de nosotros cuando nosotros nos reunimos a adorar a Dios y cuando nosotros nos mantenemos dentro de la unidad. Gloria a Dios. Mis hermanos, un templo santo, solemne, sublime, alto, puro, limpio y sin mancha es lo que Él está esperando. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es lo mínimo que deberíamos de ser. Y esa es la imagen que el apóstol Pablo está viendo. Un gran templo sublime y alto, que es la habitación del Espíritu de Dios dentro de este templo. Es el espacio que Él ha construido y que cuando el Señor salva a un pecador lo trae aquí a la congregación para que forme parte de este templo local, de esta comunidad de fe. Recuerden que Él está hablando a una iglesia. El apóstol Pablo no le está hablando a la iglesia a nivel mundial. Él está hablando a la iglesia de Corinto y por extensión a una iglesia local llamada Monte de Alabanza, ubicada en el Edén de Villamella. Está hablando con usted, está hablando conmigo. Mis hermanos, es a través de la unidad que el Espíritu Santo puede obrar dentro de la iglesia. Imagínense que las ventanas de este edificio, este templo, decidan ser abanico. No. Yo no nací para hacer ventana. Yo soy un abanico. Y que la puerta diga, no, a mí hay que ponerme en el piso. Y el piso se resista a hacer piso porque todo el mundo me pisa. Hermano, hasta hacer piso dentro del templo de Dios es algo glorioso. Imagínese que usted estuviera en el mundo. Imagínese que usted no tuviera la oportunidad de ser la pieza más insignificante del templo de Dios y usted estuviera allá. Wow, hermano, no seamos malagradecidos, no seamos ingratos. Porque la obra de Satanás es destruir el templo, es destruir la iglesia, es destruir la unidad. Y la pregunta es, ¿puede una pieza del templo ser utilizada por Satanás para destruir el mismo templo? ¿Seremos nosotros instrumentos de destrucción en contra de la iglesia de Cristo? Por eso, mis hermanos, nosotros no aceptamos a aquellos que dicen, yo no necesito ninguna iglesia, yo no necesito congregarme, yo soy una persona de fe, yo creo en Cristo en mi casa. Yo no necesito a ninguna congregación. Porque la Biblia nos manda a nosotros a ser parte de este cuerpo. Ellos son una iglesia independiente. Ellos son una pieza completamente aparte. Es aquí, mis hermanos, uno a uno. Aquí, uno a uno, rozándonos uno con otro. A veces con conflicto unos con otros en que construimos este gran templo. Es aquí, hermano. A pesar de toda nuestra diferencia, es aquí. ¿Cómo va a ser que alguien va a decir, yo soy la única pieza santa?
Y como yo soy la única pieza santa de este gran templo, yo me quedo en mi casa. ¿En serio? Tú no te puedes ligar con las demás mugres del evangelio. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude a cambiar, hermano. Que el Señor nos permita ser parte de este templo, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de todas las situaciones que pudiéramos tener aquí dentro, que el Señor nos ayude a hacer una iglesia sana. A hacer una iglesia sana. Bendito sea el Señor. Porque yo quiero que usted esté consciente que el Señor no va a permitir que nadie destruya el templo de Dios. El Señor va a luchar por la unidad de su pueblo, y Él va a luchar hasta cansarse, y Él no se cansa. Él no se cansa y Él va a luchar por la unidad de su iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y si las puertas del infierno no van a prevalecer, ni siquiera nosotros mismos podemos destruir la iglesia del Señor. Él no lo va a permitir. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, mis hermanos. Y es una advertencia en contra de los destructores del templo. Una advertencia en contra de los destructores del templo. Ya nosotros sabemos que en la colectividad, mis hermanos, nosotros nos unimos al templo de Dios. En la unidad. En ser uno. Como Cristo y el Padre son uno. Pero mire el verso 17. No se asuste al leerlo. Porque es aterrador, hermano, lo que dice aquí. Si alguno destruye el templo de Dios, recuerde que anteriormente hemos estado hablando sobre la unidad, y el apóstol Pablo viene hablando de la unidad, de la división dentro de la iglesia. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Observe lo serio, hermano, del tema. Observe lo serio. Mírelo y atérrese. Atemorícese. Espántese y mire el texto como dice. Dios, el que destruye el templo, al que trae división dentro de la unidad del cuerpo de Cristo, Dios mismo lo destruirá a él. Él no va a mandar ángeles. Él no va a mandar a nadie. Él mismo lo va a venir a destruir. Oh, hermano. Que Dios nos libre de que sea el Señor que pelee contra nosotros. Dice Hebreos 10:30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Hermano, caer en la mano de un Dios vivo es algo horrendo. Es algo atemorizante caer en la mano de Dios, hermano. Por eso David decía, yo quiero caer en la mano de los hombres, Señor, pero no me permita caer en tus manos, Señor. Señor, ten misericordia de mí y júzgame conforme a tu misericordia, no conforme a tu juicio. Porque yo sé que tus juicios son fuertes y son eternos. No es algo sencillo lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia. No es algo simple lo que él está diciendo. Es algo para que nosotros analicemos y nos humillemos delante de Dios. Es buscarse un problema contra Dios, hermano. Mis hermanos, traer división a la congregación es buscarse un problema con el mismo Dios. Gloria a Dios. Si el Espíritu Santo, mis hermanos, habita dentro de la unidad de la iglesia y alguien destruye esa unidad, ¿qué usted cree que va a hacer el Espíritu Santo en contra de esa persona? Normalmente
La gente esconde textos como esto porque no quiere que la gente tema. Y de hecho, cuando tiene amigos dentro de la congregación, prefieren no predicar lo que la Biblia dice. Pero hermano, este es el consejo de Dios para las iglesias. Si las iglesias nos lleváramos de esto, nosotros fuéramos un cuerpo. Cuando alguien viniera donde nosotros a decirnos cualquier cosa, correríamos y dijéramos, no me hable de eso. Yo no quiero ser parte de lo que pudiera traer división. Líbrame el Señor de yo caer en eso. Hay algunos, hermanos, que mantienen una distancia de las cosas de la iglesia. Ellos son creyentes, pero ellos se mantienen aislados. Ellos son y no son. Ellos a veces vienen, a veces no. Algunas veces participan de algunas cosas, otras veces no. Ellos son como el enfermo del paralítico del templo de la Hermosa, que a veces él estaba dentro en la puerta del templo. Él no se podía decir que era un impío, porque estaba dentro en el templo, pero no se podía decir cristiano porque no estaba dentro, estaba en la puerta. Se mantenía siempre a distancia. Pero esa no es la unidad. Y eso lo hacen en nombre de no tener conflicto con nadie. Esa no es la unidad del pueblo de Dios. La unidad del pueblo de Dios es que yo me pueda juntar con la hermana Jacqueline, me pueda juntar con el hermano Manuel, con el hermano Giorgi, con la hermana Jessica, con Ortega, y que a pesar de nuestras diferencias podamos seguir siendo uno. Y digamos, mis diferencias las tiro por el suelo siempre que yo tenga que mantener el amor con ustedes. Wow, hermano, eso es gloria. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Aprender a ser uno en medio de tanta gente diferente, aprender a ser uno. Por eso Jesús le decía, el mundo se va a dar cuenta que ustedes son verdaderos discípulos cuando ustedes se amen uno a otro. Una iglesia que no muestre el amor ni siquiera entre ellos, no puede esperar que el mundo venga a arrepentirse aquí. ¿Usted está entendiendo esto? Es muy bajo el evangelio que predicamos cuando el amor no es algo palpable dentro de nosotros. Es muy miserable el cristianismo que no promueve el amor aún entre los feligreses, entre ellos mismos. Que nosotros no podamos sentarnos en un momento, que nosotros se acabe el culto y ni siquiera tengamos tiempo para darle un abrazo, hermano. Ya no hay COVID. Ya el COVID se fue. Podemos abrazarnos. Podemos dedicarnos un tiempo. Ayer alguien me decía, pastor, me preocupa que nosotros casi no nos reunimos. Uno no ve a veces reuniones de personas, de hermanos que se juntan y dicen, vamos a comernos un hot dog, David. Esperemos que esa segunda esté pronto para que cuando se acabe el culto hagamos compartir por lo menos ahí arriba y nos pongamos a comer. Amén. Amén. No le gusta comer a la iglesia. No le gusta comer. Pero esa actitud, mis hermanos, de mantenernos distantes en nombre de que yo no me gusta el chisme. No. Es aquí, rozando uno con otro. Aunque a usted no le guste el pastor, tiene que salir, tiene que aguantarlo hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Aunque a usted no le guste a la hermana Dariana, aunque a usted no le guste el hermano Eliezer, a la hermana Ramonita, aquí hay que aguantarnos todito, tenemos que aguantarnos todito aquí. Miren a Jonathan, cualquiera que lo ve, es un alma de Dios, pero cualquiera dice, no. Dice, hermano, aquí entre todos tenemos que soportarnos unos a otros. Unos a otros. Bendito sea el Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo, mis hermanos, donde Dios habita, es un templo santo.
La iglesia, por ende, debe de ser un lugar santo. No solamente, no estoy hablando de este lugar. Nosotros debemos de ser santos para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, analicemos si nosotros en algún momento hemos sido parte de la división o del aislamiento. Si nosotros en algún momento hemos puesto un granito de arena para que formemos isla entre nosotros. Analicemos, mis hermanos, si en algún momento nosotros nos hemos sumado a una conversación que hace mal al cuerpo de Cristo, al templo del Señor, si nos hemos sumado, aunque sea hemos dicho sí, es verdad. O hemos dicho sí. Porque a veces hay gente que vienen a hablar, a traer cosas, hermano, para que oremos por eso. No es un chisme, es para que oremos. Pero usted supo que el pastor, desde ahí usted lo puede parar, frenar. No me hable en contra de la iglesia, porque me está tomando un sincero y me está cortando a mí mismo. Yo soy parte del templo. Yo soy el templo de Dios y nadie va a dividir el templo de Dios en mi nombre. Hermano, hay que ser responsable con esto. Hay que ser responsable. Hay una advertencia, mis hermanos, clara para que nosotros no luchemos contra Dios. Y hay un llamado para que nos arrepintamos en esta mañana. Para que pidamos perdón delante de la presencia del Señor. Para que nos humillemos delante de Dios y digamos, Señor, perdóname. Si en algún momento yo he sido parte de alguna división dentro del templo del Señor. Señor, si yo no he querido ser la pieza para la que tú me formaste dentro del templo de la iglesia Monte de Alabanza, si yo no he querido ser la pieza, Señor, perdóname. Yo quiero ser esa pieza. Así sea cualquier pieza, Señor, cualquier parte del templo, yo quiero ser esa pieza. Mire cuál es la promesa del Señor Jesucristo a una de las iglesias de Apocalipsis. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. Apocalipsis 3:12. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y eso no fue solamente a esa iglesia. El que tiene oído aquí en Monte de Alabanza, oiga lo que el Espíritu dice y retuena en nuestros oídos. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escúchalo bien, hermano. El Señor quiere hacerte parte del templo y Él quiere que tú te mantengas santo, porque Él habita en medio de ti, en medio de la unidad. El Señor está habitando en medio de su pueblo. Él está aquí en medio de la unidad de su pueblo, hermano. Bendito sea el Señor. Y mis amigos que están aquí, que se encuentran, yo quiero que ustedes sepan que esta es la iglesia. De la mejor manera que usted la pueda ver, esta es la iglesia. Aquí nos corregimos. Aquí nos miramos a la cara y nos podemos decir, tenemos que cambiar. Hermano Félix, usted tiene que cambiar tal cosa. Hermano David tiene que arrepentirse de tal pecado. Esta es la iglesia. Bendito sea el Señor. Esa desunión que nosotros vemos en las redes sociales, ese chisme que un pastor le tira a otro pastor, esa no es la iglesia. Eso no es. Aquí nosotros nos corregimos porque la palabra del Señor nos corrige en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. No hay cosa que la Biblia esté dejando por fuera. Nada, mis hermanos. Todo la Biblia lo toca. Y la unidad es esencial. Eso que ustedes ven muchas veces, ese mal llamado evangelio, donde viven tirándose uno con otro. Y estamos de acuerdo que las cosas negativas hay que reprenderlas aún públicamente. Pero no, que fulano dice, no, esa no es la iglesia. La iglesia se disciplinan. La iglesia se corrigen y hay consecuencias. Mis hermanos, esta es la iglesia, mis amigos.
Aquí donde nosotros nos miramos, un grupo de pecadores que han venido y que son imperfectos, pero que sirven a un Dios perfecto. Eso somos nosotros. Así que ven a Cristo. No piense ni crea. No diga, no, yo no me voy a convertir, yo no voy a buscar al Señor. Porque para yo estar como algunas iglesias, no. Ven a Cristo. Ven al Señor. Aquí aceptamos siempre un pecador más. Siempre hay una silla vacía para un pecador más. Aquí, si usted no se convierte, porque hay muchos hipócritas en las iglesias, siempre tenemos espacio para uno más. Porque todos somos hipócritas. Todos tenemos debilidades, todos tenemos conflictos. Pero si hay un lugar santo, si hay un lugar donde el requisito principal es parecerse a Cristo, es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia, este es el lugar donde nos corregimos y nos santificamos. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios del cielo, ser parte de este templo. Un templo, Señor, lleno de imperfecciones. Oh, Señor, cuántos errores tengo, Padre. Cuántas situaciones, cuántos conflictos internos, Dios del cielo. Señor, mis hermanos, Señor, también están luchando con lo mismo. Cada persona, Señor, que está aquí tiene sus conflictos, tiene sus problemas, Señor. Pero creemos, Señor, que tú nos estás santificando, que tú estás limpiando tu iglesia. Señor, y que la única forma de parecernos a ti, Señor, es actuando como tú actúas, Señor, corrigiendo, Señor. Corrigiéndonos unos al otro, Señor. Santificándonos, limpiándonos, Señor. Mira a los amigos que están aquí, Padre. Yo te pido, Dios del cielo, que tú tengas misericordia de ellos, Padre, y que tú les alcances. Señor, que tú les alcances, que tu presencia vaya con ellos, Padre Santo. Padre, atráelos a ti y que ellos puedan, Señor, servirte para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.